El día de hoy hay diversas informaciones que nosotros pudiéramos plantear y una de esas es pues definitivamente que se aprobó la ley de extinción de dominio. Nosotros aquí hacíamos varios comentarios sobre esa ley y hablábamos sobre la sensatez con la que debía de actuar el Congreso Nacional de la República. Y sobre todo los actores que están en el Congreso Nacional de la República, en particular los senadores. Yo no suelo utilizar adjetivos calificativos, pero qué papelazo, qué papelazo, qué papelazo hicieron esos senadores. Ridiculizados completamente. Completamente. Y aquí vinimos y lo dijimos. Y lo planteamos desde el tecnicismo jurídico, la inviabilidad de esa pieza legislativa. Pero era tan grande el resquemor, era tan grande la plantación del odio. No, aquí nada sirve ni nadie sirve y no, todo el que tiene 3 pesos aquí es porque se lo robó. Y si es político, más. Y si es de tal partido, peor aún. Bueno, ahí está. Qué bueno que, como yo señalé desde el principio de esta gestión legislativa, y dije, el que es político, el que va a hacer la cosa como tiene que hacerla. Qué bueno que Pacheco es político. Qué bueno que Pacheco es político, porque el otro no es político. Qué bueno que en la Cámara de Diputados hay políticos que son los únicos que saben sacar de los baches a este país. Los únicos, bueno, que son los peores, que son los malos, son los únicos que dan la cara. Entonces felicito a la Cámara de Diputados por aprobar a unanimidad una ley que es completamente perfectible. Hoy, de hecho, en la entrevista que tenemos central, al profesor Cristóbal Rodríguez va a hablar con nosotros sobre ese tema. Hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, pero qué bueno que Pacheco es político y qué bueno que la sociedad pudo ver el papelazo que armaron los otros senadores. Para que vean que ahí hay gente que lo que está es haciendo populismo barato y no realmente legislando con criterio institucional frente a la sociedad dominicana. Y eso es lamentable. Lamentable. Lo demás, bueno, recreo. Pero qué bueno que en la Cámara de Diputados se dio clase. Qué bueno. Miren, yo quiero destacar sin duda el trabajo que hizo Pacheco de consenso bestial. Paul Matancey del Listín Diario tiene hoy una entrevista que le hizo a Pacheco amplísima en la que Pacheco relata y explica todo lo que hubo detrás de llegar hasta el momento final para obtener ese consenso, pero yo quiero destacar, y en mi comentario hablaré un poquito más del trabajo legislativo que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante esta legislatura, pero quiero destacar, a propósito de la ley de extinción de dominio, ustedes saben que la pieza se discutió en principio en una comisión bicameral compuesta, bueno, por senadores y diputados. El vicepresidente de esa Cámara, que fue el diputado Elías Báez, de Santo Domingo Oeste, que algunos recordarán que fue fiscal, un gran... De la comisión. Sí. Exacto, Ajá. Vicepresidente de la comisión, sí. de la comisión bicameral. Algunos recordarán que fue fiscal, un gran abogado, un hombre con muchísima experiencia. Miren, y las informaciones que yo tengo es que lo que Elías sufría viendo las discusiones en esa comisión bicameral y viendo la intransigencia de algunos miembros del Senado, entendió en un punto, mira, aquí en esta comisión bicameral no se va a poder consensuar nada. Dejemos que esa gente aprueben eso así en el Senado y en la Cámara Baja, entonces hablamos. Y eso fue lo que se dio, y eso también es sensatez en alguna medida, ¿no? La dinámica legislativa y de buscar consensos a veces amerita, bueno, usted callarse y esperar el momento oportuno para en su terreno quizá hacer las modificaciones más concienzudas, que fue lo que finalmente pasó.
Enhorabuena, muy bien el trabajo de los diputados y especialmente de Elías Báez como vicepresidente de esa comisión bicameral, porque miren, estos son de los héroes anónimos que están ahí y la gente la gente sabe que hoy el presidente promulgó el jueves la ley de extinción de dominio, pero no necesariamente conocen todo el proceso y las horas hombre y las horas mujer que hubo ahí para salir a camino con esto. Entonces, bien por Elías como vicepresidente de la comisión bicameral y súper bien por Pacheco, señores, lo que se hizo en la Cámara finalmente. Yo creo que más que resaltar un político en particular, hay que darle el reconocimiento al pueblo dominicano, porque el que finalmente la clase política haya logrado un consenso demuestra lo importante que es el tema de lucha contra la corrupción. Esa ley no la conoce el 90% de los dominicanos. Pero no más que, sino también, porque tú decir más que suena como que, bueno, allá los políticos que tú estás reconociendo. ¿Será también el pueblo? No creo que también. Yo, Milicen Uribe, digo que más que, en mi caso, para analizar este tema, para fijar posición, más que enfocarlo por ahí, yo, Milicen Uribe, quiero destacar el caldo de cultivo, el contexto que tuvo que haber para que la clase política, 12 años después, porque hay que decir, es la Constitución del 2010 que mandaba a que aquí tuviéramos una ley de extinción de dominio. Y ahora todos fuimos partícipes de ver cómo se estancó esa ley en el Congreso, todo el debate que generó, pero esta no era la primera vez que esa ley se conocía, se aprobaba en una Cámara, se rechazaba en otra. Se había aprobado en el Senado, pero perimía siempre en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que eso también habla de cómo como sociedad hemos avanzado en torno a una cultura de no tolerancia a la corrupción. Y yo creo que eso es un elemento positivo. Ahora bien, yo tengo mis aprensiones porque en el marco de la aprobación de la ley yo vi a mucha gente hablando duro y luego que se aprobó era como que todo el mundo estaba celebrando, o sea, todo el mundo, macos y cacatas. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto? Y es una de las preguntas que tengo para Cristóbal Rodríguez, que será el invitado principal de hoy, ¿hasta qué punto ahí simplemente lo que se aprobó no fue una ley sin colmillos o sin garras, como nos ha pasado ya en la historia reciente de República Dominicana? Aquí, a nivel de cultura legal, hay muchísimas leyes importantes, pero cuando hay procesos de discusiones tan largos, y puedo citar dos ejemplos particulares, lo que pasó con la ley de partidos políticos. Fíjense cómo en este contexto, el mismo presidente del Pleno de la Junta, Román Jaques, dice, bueno, no tengo las facultades necesarias con esa ley para algo tan elemental como reglamentar el periodo de campaña, por ejemplo. Pero también pasó con la misma ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones. El nuevo director de compras y contrataciones dice, mira, esa ley tiene muchísimas limitaciones. Pero yo, claro que sí, repito, estoy positiva desde el punto de vista de ver cómo como país, como sociedad, este es un tema que sigue importando, que sigue posicionado en la agenda, pese a todo este contexto de crisis económica. Ahora, a mí sigue preocupando, porque yo veo que todo el mundo está tan feliz. Yo creo que ahí tal vez más que consenso, hubo muchísimas concesiones. Tal vez el ejercicio fue simplemente sentarse en una mesa. ¿Qué es lo que tú quieres, Yuri? Aprobado. ¿Qué es lo que tú quieres, Roselvi? Aprobado. ¿Qué es lo que tú quieres, Felipe? Aprobado. Ojalá que no sea así, Yuri. Ojalá, pero yo tengo esa aprensión. Yuri dijo que era perfectible y sí, de hecho, hay un año. Las leyes posibles. La Cámara de Diputados hizo más de 50 modificaciones al proyecto. No al proyecto inicial que se había sometido anteriormente en la gestión, digamos, congresual del PLD, sino al proyecto posterior que se sometió en esta legislatura. Sí, pero hay que ser realista en ese sentido y decir que en política jamás vamos a tener las leyes ideales. Nunca, nunca. Dígame una ley que sea completamente ideal. Es que las leyes no son ideales absolutamente. Son las leyes, la sociedad tiene composiciones diferentes y pensamientos diferentes. Son las leyes posibles. En segundo lugar, creo que aquí deja muy mal parado al presidente del Senado, siendo lo más objetivo posible, en un momento donde se va a definir el bufete, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. En este momento realmente Pacheco nos dio una clase ahí gratuita, magistral, de cómo se manejan los hilos dentro de una Cámara tan compleja como esa. Qué duro. Y en tercer lugar, tengo que diferir un poquito con Milicen, con todo el respeto que me merece, porque aquí, si vemos las encuestas, la corrupción a ojos de la gente con su familia y a ojos de la sociedad dominicana, la corrupción aparece en un séptimo, octavo lugar, si se quiere. Aquí hay que ser serio y realista. Aquí, recuérdense, hace unas semanas, ¿dónde fue que el presidente Abinader se manifestó y dijo que esa ley iba a pasar? No fue en Palacio, no fue en una entrevista, fue en la Embajada de Estados Unidos. Esto fue evidentemente una presión foránea para que pasara la ley. Eso no es una petición
de la sociedad dominicana. Eso es una petición de la Embajada de los Estados Unidos de América y de un compromiso, bien o mal, eso es una consideración de juicio de valor, de un compromiso que se hizo con la Embajada. Muy bien. Ahora, eso es una petición de la Embajada. Si aquí usted sale y usted le pregunta a 10 personas, podemos salir de la esquina en la Tiradentes ahí. Usted le pregunta a 10 personas, ¿usted sabe de qué trata la ley de extinción de dominio? No. No, la gente ni siquiera entiende ese concepto, pero señores. Oye, hay una serie de elementos ahí que tomar en consideración. Por ejemplo, lo que logró, políticamente hablando, lo que se logró con la aprobación de esa ley es la ratificación de Pacheco como presidente de la Cámara y nuevamente puesto en el hilo. Normal. La de Eduardo Estrella. Que ya estaba difícil el año pasado. La de Eduardo Estrella en el Senado. Que ahí hubo un lío que Palacio sabe el presidente lo que pasó. Que hubo un senador que le dijo, mire, presidente, yo me voy del partido si usted no me garantiza eso el año que viene. ¿Y quién es ese? No, yo lo voy a dejar hasta ahí. Quiero saber. Yo lo voy a dejar hasta ahí porque, tú sabes, esas son como las conversaciones con los presidentes, que nunca se dice lo que... Off the record. Sí, eso es off the record. Entonces, pero el presidente lo sabe. Y quienes estuvieron presentes ahí lo saben. Quienes estuvieron presentes ahí lo saben. Y él dijo, bueno, y si no tengo que ser yo, no hay problema ahora, que no sea ese señor. Que no sea ese señor. Porque muchos de los procesos, pero señores, pero solamente hay que ver las sesiones en vivo del Senado de la República, eso en el lado político. Sobre la aprobación del proyecto, ahí hay varias cosas también que tomar en consideración. Primero, no se aprobó como ley orgánica. De manera que todo ese acto y esa grandilocuencia... A pesar de que tenía todos los votos. Correcto. Eso es una cosa. Correcto. Pero es otra cosa muy distinta que el proyecto de ley pase como ley orgánica. Y era orgánica. Las resoluciones de hacer una cancha en Santo Domingo Este pasan con la voto de la mayoría. Y no, eso no tiene que ver con que sea orgánica o no sea orgánica. Y una cancha de plaquita. Una cancha en Lomina, en la que si yo qué, una resolución al presidente de la República. ¿Cuántos diputados son? 190. 200 votos a favor. Una calle. 10 votos más porque ponen a los que están barriendo ahí, llevando el café y la cosa y hasta los periodistas a votar a favor. Pero no es un proyecto orgánico porque tenga el voto de la mayoría. Entonces, ¿qué puede pasar? Que todo eso que se aplaudió, pues un narco que arresten, le diga a su abogado, mira, somete un recurso de inconstitucionalidad. Sí, en el Tribunal y Baba y Charlie desapareció sin, no un artículo, no, todo lo que hay en esa ley. Entonces, eso puede ser negativo. Pero eso es parte, Cristian, del papelazo que se jugaron varios senadores. Pero, claro. ¿y qué pasó con No, y el mismo proyecto. O sea, después en la Cámara de Diputados también eso es uno de los retos que tiene. Salió el proyecto, pero salió con ese puntito ahí, esa mancha en la camisa blanca. ¿Y qué pasó con quienes advertían en un tono bastante altisonante que no iban a votar por esa ley si no era conocida como orgánica? ¿Qué pasó? Cambiaron de posición. ¿Por qué cambiaron de posición? Porque sus peticiones se modificaron los fueron incluidas. Eso fue un proceso que todo de concesión. No, Milice, no, escúchame. Es que las peticiones principales que habían era de que las disposiciones que existieran en la ley no fueran en contra de la Constitución. Esas eran las peticiones que había. Pero es la Constitución la que mandaba a que esa ley fuera conocida como orgánica. Y es la orgánica. Constitución que dice en su artículo 110 que la ley no es retroactiva. Perfecto, Yuri. Y aquí se estaba defendiendo esa vaina, la retrospectividad. Oye, pero por favor. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo lo que digo explica bastante bien eso de la retrospectividad. Sí, que nada que ver con la... ¿Cuál es el no, mire, la retrospectividad. Una locura. No, mire, yo participé la semana pasada en un conversatorio que tuvo participación ciudadana sobre la ley de extinción de dominio, justamente, el día antes de que se aprobara. Sí. Miren, magistral lo que allí se explicó, y qué bueno que viene Cristóbal Rodríguez, porque eso también va a ayudar a la audiencia en general a entender un poquito más. Y si me permiten, con respecto a la embajada, señores, una cosa es que la embajada tenga interés en el tema, y otra, la publicación que hizo la embajada inmediatamente se publicó la ley. Miren, ¿quién te dice a ti que ese comunicado no estaba preso? Dios. Para el que no lo escuchó, miren, brevemente, oigan lo que dijo la embajada, vamos a refrescárselo a la gente, eso fue hace un par de días, desde que se promulgó la ley. Antes de promulgarse incluso. Antes desde que se aprobó en el Senado. Sí. Sí, porque fue el 26, sí. fue desde que se aprobó en la Cámara. El pueblo dominicano, oigan esto, señores, la embajada, hablando en nombre del pueblo dominicano, ha exigido durante mucho tiempo el fin del crimen organizado y la corrupción. Y hoy el Congreso tomó uno de los pasos más importantes en esa dirección, en la historia del país. Los Estados Unidos
siempre apoyará a quienes luchan por la justicia y la transparencia. Estamos listos para apoyar en la implementación de la ley de extinción de dominio. Señores, otro estado. Porque eso es un tribunal. Mira, y para que Que- le demos Miren la- que yo estoy contenta por la aprobación de la ley, pero eso fue una barbaridad. para de que le demos embajada la de los oportunidad a Estados la Unidos. gente, solamente rebatirle un punto a Felipe cuando él hablaba del posicionamiento del tema corrupción. Ciertamente ha bajado, he visto varios estudios de opinión y ha bajado, pero si no fuera aún un tema importante, nosotros no tuviéramos la presión social que se genera alrededor de los casos de corrupción que ha llevado a este presidente a destituir, a suspender, a aceptar renuncias de tantos funcionarios, incluyendo funcionarios tan importantes como el pasado ministro de la Presidencia. Creo que no podemos perdernos en ese tema, Milicen, Felipe. Milicen. La gente está vigilante, a la gente le importa. Una cosa que le A la importe. gente le importa. Aquí todavía con el tema de corrupción se genera una presión social importante. Y claro está, yo estoy muy consciente que ahora mismo la agenda económica. Por Porque supuesto. yo voy al supermercado, yo estoy recibiendo una tarifa de la luz todavía muy alta. Pero el tema de la corrupción, de cómo se manejan los recursos públicos, a este pueblo le sigue importando. La aprehensión de una sociedad de cara a la corrupción se refleja en el desarrollo social. Es decir, me explico. Una sociedad puede darse el lujo de pensar en la corrupción y de pensar sobre todo en los temas éticos Cuando tiene sus problemas cuando tiene resueltos. sus principales problemas resueltos. Claro. La expresión del 2020 fue una expresión de desarrollo de este país. Sí, eso es verdad. Lo quieran poner como lo quieran poner. Sí, claro. El reclamo que hubo en este país frente a la corrupción en el año 2020 es una expresión del desarrollo. Y no era como del hartazgo. Porque de la impunidad. gente tenía sus problemas básicos prácticamente resueltos. Y el crecimiento económico, cuando tú tienes un crecimiento económico, digamos, estable por más de 15 años, eso te permite a ti entonces dedicarte a pensar en otra cosa. Pero la madre que ahora no tiene a su hijo en la tanda entendida y que no le dan ni desayuno, ni comida, ni merienda, no está pensando en corrupción, está pensando en ponerle 2 platos de comida a ese muchacho en la mesa. 2 platos de comida a ese muchacho en la mesa. ¿Y de cómo va a buscar esos 2 platos de comida? Entonces, antes no tenía la preocupación de estar pensando en esos 2 platos de comida y en la merienda porque lo tenía resuelto. La tanda de apagones que estaba resuelta, ahora la salonera y el colmadero que tienen que comprar una planta para que el negocio no se le caiga, tienen que estar pensando en cómo van a pagar la planta. No están pensando en corrupción. Como mismo está pensando el gobierno en resolver esos problemas No, que está se han bien. generado o se han agudizado estoy a raíz diciendo, de la situación que no estamos viviendo. lo No, pero soy digo. yo que estoy diciendo. No, claro, pero pero no pero lo que digo, son- no, no, una cosa no tiene que ver pero con la no, otra. pero no lo digo exacto, no lo estoy diciendo, digamos, achacándole eso al gobierno ni nada, sino reflejando la realidad. Esa es la realidad. Señores, Esa es la realidad. ni siquiera en Europa Vamos la a la corrupción es uno de los gente. principales problemas. No. Bueno, En este querido, momento, en este momento, en Aquí este momento. nunca ha sido la corrupción el Aquí, principal problema. no. Ni siquiera cuando estaba la marcha verde paga Pero- prendía. Montaron pero- esa agenda, es Ven una acá. agenda seria Yo- en que yo montaron entiendo que la haya marcha gente verde y que quiera participación cambiar la Pero agenda, Felipe ciudadana. sabe de claro. estrategia de comunicación y sabe cómo montar un Yo tema te en la voy a cabeza enseñar ahí. las encuestas La de ese hipodermia y que la momento. vaina, ven Está bien, acá. vamos No hay la ningún gente. método, Busquen la Galo. oye, no hay ningún método científico, Busquen la Galo. ningún Vamos método a la- científico, ningún método científico que pueda realmente dar veracidad sobre la corrupción. Todo es por percepción, perceptible. Sí. ¿Cómo tú lo sientes? Bueno, entonces si no te genera confianza una gente, ya tú sientes que eso es así. Bueno. Vamos.